La semana pasada estuvimos viendo ya el primer viaje misionero. Vimos ciertas singularidades del primer viaje misionero. Una de ellas, y la más importante yo creo que de todas, es que tenían la tendencia de predicar en sinagogas. Sin embargo, hoy vamos a ver hoy vamos a estar estudiando el segundo viaje misionero, y ya también vamos a estar estudiando un evento que le llaman el concilio en Jerusalén. El título del sermón de hoy es Sin parar. ¿Por qué? Bueno, después del primer viaje misionero probablemente podrían haber tenido la excusa de que ya habían hecho evangelismo, pero no pararon. Después del concilio en Jerusalén, donde hubo varios tropiezos para que se detuvieran de predicarle a gentiles, ellos no se detuvieron, siguieron adelante. Y en ese sentido, por eso el título del sermón del día de hoy es Sin parar. Les voy a pedir primeramente que me acompañen en oración. Pongamos en las manos de Dios este momento. Padre bueno, toda la honra y toda la gloria es para usted. Le alabamos porque nos permite estar un día más aquí en su casa, Señor, para escuchar su palabra, y le pedimos que usted nos dé la sabiduría, que nos ilumine, Padre Celestial, para interpretar de la forma adecuada los textos, y le pido, Señor, que salgamos de aquí llenos de su palabra, dispuestos a ponerla por obra, Señor, viendo ejemplos de personas que trabajaron sin detenerse, sin parar, a pesar que tenían excusas válidas, no se detuvieron. Señor, ayúdanos a nosotros ver esos ejemplos bíblicos y tratar de seguirte a ti sin detenernos, Señor, evangelizando, hablando de tu palabra y confiando en que tu Santo Espíritu aún se está moviendo de la misma manera que se movió en los días de los apóstoles, aún se está moviendo a través de la iglesia, Señor. Y le pido, Padre Celestial, que nos ayudes a confiar en que el mismo Dios de la época en la que estamos estudiando es el mismo Dios que tenemos ahorita, Señor. Y ayúdanos a depender de ti para que tu obra siga creciendo. Nos ponemos en sus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido que me acompañen a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Una aclaración también en la enseñanza de la semana pasada. Voy a hacer la aclaración antes de empezar a estudiar el contexto. Cometí un pequeño error de interpretación en el sentido, en una de las aplicaciones mencioné que cuando se le estaba hablando al procónsul Sergio, ¿verdad? Mencioné que el evangelio le fue compartido al mago, a uno de los magos que estaba ahí. Sin embargo, si uno estudia el contexto, realmente el evangelio no le fue compartido a él, sino que él más bien era un estorbo para que el evangelio no fuese compartido al procónsul, ¿verdad? Me percaté del error y yo creo que es mejor aclararlo antes, porque después podemos llegar a decir, no, eso se enseñó, entonces, no, fue un error de interpretación, y en ese sentido, para mí y para todos es un ejemplo de que tenemos que estar pendientes, mis hermanos, de leer la Biblia y ver los detalles de la forma en la que la Biblia los expresa, ¿verdad? Y ahora sí, entramos al capítulo 15, ya Pablo acabó con el primer viaje misionero. De hecho, si usted ve el capítulo 14, versículo 28, versículo 27 y 28, dice lo siguiente: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y el versículo 28 dice: y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. No sabemos cuánto tiempo estuvieron en Antioquía de Siria, sin embargo se quedaron ahí, se establecieron un tiempo ahí. Y ahora el capítulo 15 nos introduce a un momento específico donde después de lo que está aconteciendo con los gentiles hay cierta discusión, hay cierta disputa si realmente el evangelio debería ser compartido a ellos. Capítulo 15, no tenemos el tiempo de leer todos los detalles, pero vamos a leer ciertas porciones importantes. El versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si usted nota lo siguiente, las personas de Jerusalén todavía estaban un poco confusos en cuanto a su teología, y en esa confusión teológica llegaron a decirle a las personas gentiles que la circuncisión era necesaria para la salvación, lo cual podríamos decir que es básicamente salvación por obras, ¿verdad? Entiendo que el pueblo judío estaba demasiado arraigado a la circuncisión por ser un mensaje tan amplio del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, esa confusión
los llevó a interpretar la circuncisión como un requisito para la salvación. El versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, lo cual nos habla de la magnitud del asunto, ¿verdad? Con ellos se disputó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Dónde estaban? En Antioquía. Pero ahora suban a Jerusalén porque vamos a tener un concilio donde vamos a tratar de resolver de una forma sabia esto que está sucediendo. Entonces Pablo y Bernabé suben a Jerusalén. Dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, voy a hacer un alto ahí, la palabra encaminados, es muy probable que usted la encuentre en otros textos del Nuevo Testamento frecuentemente, ¿verdad? Palabra, fueron encaminados por la iglesia, literalmente está hablando del sostenimiento que se le da a los misioneros para hacer para llevar a cabo ciertas responsabilidades. En el libro de Romanos también el apóstol Pablo en algún momento dice que desea ser encaminado por ellos, y hay varias referencias a esta palabra, lo cual, y no voy a hacer un paréntesis muy amplio en cuanto a esto, pero la intención primaria por la cual en la iglesia empezamos a estudiar el libro de los Hechos, hace ya meses atrás, fue pensando en estos meses que se acercan, pensando precisamente en la semana misionera, en la conferencia misionera. Y estuvimos pensando, bueno, ¿qué libro de la Biblia expresa literalmente ese sentir de la iglesia en compartir el evangelio y apoyar a las misiones? Y yo creo que toda la Biblia lo apoya, pero el libro de los Hechos lo expresa de una forma sumamente rica. Y en este sentido, aún en esos casos donde estos hermanos del liderazgo de la iglesia de Antioquía tenían que ir a Jerusalén, bueno, la Biblia dice que literalmente la iglesia les encaminó para hacer ese viaje. Mis hermanos, tenemos responsabilidades con las personas que comparten el evangelio, tenemos responsabilidades con los misioneros. Se acerca una conferencia misionera donde se va a hablar de estas necesidades y nosotros como iglesia podemos poner nuestra parte y que la iglesia apoye las misiones y que apoye a los misioneros. Pensar nosotros individualmente, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy dando lo suficiente? Y pensar colectivamente como iglesia, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos dando suficiente? Mis hermanos, una vez a mí me dijeron algo que a mí me llamó mucho la atención y no quiero que suene, perdón por la palabra, platero ni nada por el estilo, pero una persona me dijo, bueno, usted va a dar, ¿qué? 200, 300, 400 colones a las misiones. Y sí, yo entiendo que un poquito, de poquito en poquito se hace mucho, pero mis hermanos, es como decirle a un misionero, tome 500, 1000 colones, vaya, gane el lugar donde usted está para Cristo. De verdad. Hoy, usted sabe cómo está el momento y cómo están los días, ¿qué se puede hacer con 500, con 1000 colones? No mucho. No es un llamado a que demos exageradamente, de forma loca, prometamos una cantidad que sabemos que no vamos a cumplir. No precisamente ese es el llamado. El llamado es que demos con conciencia de que los misioneros están haciendo una obra y que no necesariamente la obra es barata, ¿verdad? Una persona me decía a mí, el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta, ¿verdad? Y esa es la realidad, el evangelio es gratis, pero llevarlo a los lugares cuesta dinero. Y ahí está el compromiso de la iglesia local en sostener a las personas que predican la palabra de Dios. Dice que ellos fueron encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. La gente se ponía feliz cuando escuchaba que los gentiles estaban recibiendo el evangelio. Pero me salto unos versículos y el versículo 5 dice lo siguiente, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esos fariseos a pesar de que ya se convirtieron todavía están arraigados, ¿verdad? Perdón por decirlo así, pero a su necedad. Todavía están arraigados a eso y a pesar de que ya habían creído, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Interesante, porque para que esos fariseos se diga ahí en el versículo 5 que ellos habían creído, ellos habían tenido que percibir que la salvación no era por guardar la ley, sino porque Cristo es justo y por creer en Jesucristo. El texto dice que ellos creyeron. Pero a pesar de haber creído, todavía querían imponer leyes humanas a los gentiles para que estos gentiles fueran salvos, entre comillas. Y en ese sentido tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de no
tergiversar o pervertir el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mismo para cada persona. Arrepiéntase y crea en un Jesucristo que vino a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio para cualquier persona. Y tenemos que predicarlo con fidelidad. Versículo 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo. Está relatando la conversión de los gentiles, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Notan que es el mismo evangelio? Con los gentiles fue exactamente lo mismo. Purificó por la fe los corazones de ellos. Y el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Y aquí literalmente están introduciendo el tema. No por obras, no es un ritual de la ley de Moisés, nada por el estilo, es por fe. Y aquí necesariamente los gentiles están empezando a introducirse al tema, o por lo menos en la iglesia en Jerusalén se está empezando a introducir el tema de que la salvación de los gentiles es igual a la salvación de los judíos, solamente por fe, nada más por fe. Si notamos, y le voy a pedir que pase a la siguiente diapositiva, lo que queremos ver el día de hoy es que ellos no se detuvieron en lo que están haciendo, en el esfuerzo que están haciendo, a pesar de que hubo un intento de tropiezo. ¿Cuál intento de tropiezo? Esto que estamos leyendo. Este intento de tropiezo es el evangelio de los gentiles. No, hay que mandarlos a circuncidarlos. Y mis hermanos, a pesar de esto, Pablo, Bernabé y las personas que estaban entendidos de cómo era el mensaje fiel del evangelio del Señor Jesucristo, no pararon de hablar a los gentiles. Después de allí usted puede ver una defensa preciosa de cómo no hay que exigir un ritual a los gentiles para que sean salvos. Sin embargo, si nos vamos al versículo 28, vamos a ver algo interesante. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El concilio, esta es la resolución del concilio. A partir del versículo 28 dice, no vamos a ponerle cargas a los gentiles. Creen por fe, solamente estas. Y 2 puntos. Y las cargas es, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien, y punto. Esa fue la resolución del concilio. Ahora cabe hacerse la pregunta, bueno, si no estamos creyendo en que la circuncisión es necesaria para la salvación, ¿por qué dicen que estas cosas sí son necesarias en el concilio? Llegaron a esa conclusión, que sí es necesario abstenerse de lo sacrificado a ídolos, abstenerse de sangre, de ahogado y de la fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, y aquí entra un asunto cultural. Necesariamente estas prácticas eran algo que era una carga, un tropiezo para un judío cuando veía a un gentil practicándolas, valga la redundancia. Y los israelitas en su sabiduría llegaron a la conclusión y dijeron, bueno, tenemos que dar una solución sabia. Eso es lo que dice en la siguiente diapositiva. Dice que el dilema, que lo que estamos estudiando es tratar de judaizar a los gentiles, pero el último punto es que Dios guía a los apóstoles y a la iglesia en Jerusalén a una decisión sabia. Y la decisión más sabia era decir a los gentiles, absténgase de aquello que vaya a ser molestia para los judíos. Y los judíos sientan tropiezo al verlos a ustedes practicando tales cosas. ¿Qué cosas eran? Bueno, lo primero, sacrificado a ídolos. Alimentos ofrecidos a ídolos. Eso era chocante, ver a un judío ver a un gentil consumiendo alimentos que habían sido ofrecidos a ídolos paganos. Bueno, necesariamente aquí hay algo que está dentro del mensaje y lo que se está diciendo es, aléjese de todo lo que tenga que ver con paganismo. Ese es el mensaje básicamente que se le está haciendo a los gentiles. Luego les dice que también se tienen que abstener de sangre. Y yo uniría de sangre y de ahogado, porque es básicamente lo mismo. Y ya les voy a explicar por qué. Para un judío, según la ley, hay amplios versículos en el libro de Levítico, comer sangre
no era bien visto y era un incumplimiento de la ley, de uno de los 613 mandamientos. Y en este sentido, ellos eran estrictos en el cumplimiento de no comer sangre, no la consumían. Pero hay culturas gentiles o culturas de personas no judías que cuando iban a matar un animal para poder consumirlo, la forma en la que mataban a ese animal era con asfixia, ahogándolo. Y lo que provoca que la carne de ese animal estuviera sumamente llena de sangre. Entonces sería un incumplimiento también a lo primero. Aquí cuando dice que se abstengan de sangre y de ahogado, es, bueno, cuando ustedes ahogan a un animal, la carne de ese animal está llena de sangre, lo cual sigue siendo una rebeldía al mandamiento de Levítico. Y en ese sentido los judíos dicen es mejor abstenerse de estas prácticas para que no haya un roce entre judíos y gentiles. Ahora bien, mis hermanos, también les pide que se abstengan de fornicación, lo cual evidentemente se puede decir el por qué se tienen que abstener de fornicación, ¿verdad? Esta fornicación era algo tan usual en un ambiente gentil y pagano, incluso en las prácticas religiosas gentiles y paganas había un sinnúmero de prácticas sexuales. Y usted lee el libro de 1 Corintios y usted se dará cuenta que Pablo sigue reprendiendo tales prácticas. Pero bueno, los gentiles tenían que abstenerse de estas cosas, no para su salvación, sino para no causar un conflicto, para no causar un tropiezo entre la costumbre cristiana judía y la costumbre cristiana gentil. ¿Por qué menciono esto? Que fue prácticamente que la resolución de este concilio, bueno, para dar una aplicación el día de hoy, mis hermanos, tengamos cuidado. No se trata solamente de cuidarnos de no hacer lo malo. Se trata de que como cristianos también tenemos que cuidarnos de lo que parece malo. Y en ese sentido tenemos que tener un poco de malicia. Hay cosas que por sí solas no son malas y usted no va a encontrar un versículo en la Biblia que nos diga que hacer X cosa es algo malo. Sin embargo, cuidarnos es la mejor opción. Y tenemos que estar al tanto porque podríamos llegar a causar tropiezo para una persona que considere ciertas prácticas como prácticas pecaminosas. Y podríamos ser un tropiezo para personas que quieren servir con fervor en los caminos del Señor. Ejemplos hay muchos y aquí podemos poner ejemplos que abunden, sin caer en extremismos ni legalismos, sin caer en imponer mandamientos humanos ni nada por el estilo, pero hay ciertas prácticas que son sentido común. Yo voy a ponerle un ejemplo por respeto a mi esposa, yo no le voy a dar una consejería a una mujer sola. Bueno, tal vez yo puedo llegar a la conclusión de que eso no es malo. Y no hay algo en la Biblia que me diga que es malo, pero ¿y si hay una persona de la iglesia que me ve haciéndolo? Podría ser tropiezo. Entonces mejor me abstengo. O llevar a una mujer sola en mi carro. Bueno, si va a causar tropiezo, entonces mejor me abstengo. Y así un sinnúmero de ejemplos más, donde yo no solo tengo que estar pensando en aquello que es malo, sino también en aquello que parece malo. Y así cuidar mi testimonio personal y también cuidar la vida espiritual de los hermanos que podrían verme en esas prácticas. Es lo mismo que se le está pidiendo a los gentiles. Los judíos los ven a ustedes comiendo sangre y para un judío eso va a ser una carga. Entonces mejor absténgase de sangre, absténgase de comida entregada a los ídolos. Y eso va a enriquecer muchísimo más nuestra vida cristiana y nos va a ayudar a tener una vida más piadosa y un testimonio más limpio en frente de las personas que nos observan. Porque aquí voy a llegar a la última conclusión en cuanto a este pasaje. Mis hermanos, los cristianos son observados. Somos observados. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hay personas que saben que yo soy cristiano, que saben que usted es cristiano y nos van a ver para saber cómo se comporta un cristiano. Y por eso nuestro testimonio también es importante. Voy a hacer una aclaración. Yo no creo que una persona pueda ser salva por ver el testimonio de alguien. Creo que una persona es salva por escuchar el mensaje del Evangelio. Así la palabra de Dios lo dice. ¿Verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede llegar al Evangelio sin palabra de Dios.
Pero creo que es un muy buen preámbulo a exponerle la palabra de Dios a una persona el hecho de tener un testimonio limpio. Si yo tengo un testimonio limpio y luego le voy a hablar a esa persona el evangelio, va a haber más confiabilidad y más credibilidad en el mensaje que yo le estoy exponiendo. En ese sentido, dudo que una persona llegue a la fe por ver el comportamiento de una persona y diga, viendo el comportamiento de esa persona, me arrepiento de mis pecados y creo. No, creo que es necesario que se le exponga la palabra, ¿verdad? Y la palabra es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se necesita el evangelio, pero la vida también. La vida va ahí a la par. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de cómo estemos llevando nuestra vida delante de las personas que nos observan y no ser tropiezo para las personas que están a la par nuestra. Por otro lado, esto también es un ánimo para que el hecho que nosotros seamos cristianos sea un hecho reconocido. No tenemos por qué ocultar nuestra fe, no tenemos por qué hacerlo. En un contexto de jóvenes, yo siempre les daba un consejo a varios muchachos, y en varias ocasiones me han preguntado, Henry, viera que es que yo tengo cargas, ¿y qué? ¿Cuál es su problema? Viera que es que de la presión de grupo, siempre me motivan a ir con ellos, a hacer las cosas malas, me mandan mensajes para que hagamos esto y aquello, y mi consejo a los jóvenes siempre es el mismo. Desde que usted se presenta con una persona, desde que usted es su primer día de colegio, en sus redes sociales, haga saber que usted es cristiano. Y verá cómo esas personas que causan presión de grupo se van a alejar un poco. Un poco, no del todo, pero un poco sí. Si mi Facebook está lleno de cosas que tienen que ver con mi fe, ¿usted cree que personas van a empezar a mandarme mensajes para invitarme a hacer cosas inadecuadas? No necesariamente. Tal vez ven que no soy un candidato para participar de sus cosas inadecuadas. Bueno, mis hermanos, esos son los beneficios de publicar nuestra fe en medio de una sociedad que más bien está intentando ocultar sus creencias. Yo no sé si usted lo ha notado, pero parte del evangelicalismo moderno está tratando de asemejarse al mundo. Hay pocas iglesias modernas que hoy estén de acuerdo con la formalidad de un predicador. No estoy diciendo que esto sea bíblico, pero puede ser un buen testimonio. Hay pocas iglesias que señalan ciertas modas en jóvenes. Es más, hay pastores de jóvenes, y usted los ve, varones con pelo largo, aretes y completamente tatuados. Y que tal vez usted podría decir, ¿no hay algo en el Nuevo Testamento explícito que diga que eso es malo? Yo creo que el mismo principio del cual estamos hablando vale. Mucho cuidado con ser tropiezo para otros, ¿verdad? Por otro lado, otras personas agarran versículos y los sacan de contexto para justificar que ciertas prácticas son pecaminosas. Tampoco llegamos a esos extremos, pero somos conscientes de que solamente con ver que en el Nuevo Testamento dice que somos templo del Espíritu Santo, yo creo que ya es suficiente para que nos comportemos de una forma adecuada delante de la sociedad. Y bueno, mis hermanos, básicamente eso es el concilio. Como ven, es muy rápido porque queremos introducirnos al mensaje del segundo viaje misionero, lo cual está en el capítulo 15, versículo 36. Capítulo 15, versículo 36. Si quiere me pasa la siguiente diapositiva, muchas gracias. Y aquí vamos a ver la continuación del esfuerzo a partir del versículo 36 hasta el capítulo 16, el versículo 5. Note lo siguiente, en el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, aquellos que fueron al primer viaje misionero, ¿verdad? Después de mucho tiempo, ya estuvieron mucho tiempo en Antioquía, ya estuvieron en Jerusalén incluso algún tiempo para los asuntos que tenían que ver con el concilio. Después de todo este tiempo, Pablo dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Me llama poderosamente la atención que la continuación del esfuerzo de Pablo es una continuación que está completamente relacionada al discipulado. El apóstol Pablo no solamente predicaba el evangelio y dejaba las cosas así, no, predicaba el evangelio y se preocupaba por el crecimiento espiritual de las personas que lo habían recibido. Y esa es la tarea de la iglesia local también, mis hermanos. Es predicar el evangelio y preocuparnos por el crecimiento de aquellas personas que ya recibieron el mensaje.
De hecho, usted lo puede notar que la idea predominante del segundo viaje misionero es reconfirmar a los hermanos. Dice el versículo 37, y Bernabé, aquí ya empieza la disputa, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y se recuerdan la semana pasada, Juan Marcos fue uno que recién empezando el primer viaje misionero se devolvió y dijo que ya no quería seguir más. Bernabé quería llevarlo de nuevo, dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, o sea, fue una discusión, dice, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Yo sé que es usual estudiar este texto y sacar la aplicación de, Juan Marcos se devolvió, pero años más tarde el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio, y sacamos una aplicación del perdón. Eso está excelente, de verdad es una muy buena aplicación, pero no es todo lo que el texto dice, hay más allí. Y si yo quiero sacar otra aplicación, otra conclusión importante de este texto es lo siguiente, que a pesar de una discusión, no pararon de hacer la obra de Dios. Yo no veo a Pablo y a Bernabé diciendo, no estamos de acuerdo, bueno, entonces yo me quedo aquí, no voy a salir a predicar. No, me llama la atención primeramente ver a Bernabé, después de tal discusión, decirle a Juan Marcos, vámonos, nosotros sí vamos a ir juntos. Pero por otro lado, no veo a un Pablo diciendo, no, Bernabé me dejó solo, ya yo no hago nada. No, Silas, ¿usted está dispuesto? Vamos, y sigamos haciendo el evangelio, compartiendo el evangelio, perdón. Si yo me pongo a pensar en esto, mis hermanos, dicha discusión, muy probablemente Dios estaba detrás de eso. Porque ya no eran solo 2 personas, eran 4. Y las regiones donde se compartió el evangelio por 4 personas que fueron en distintas direcciones, necesariamente abarcaron mucho más. Poder ver a un Bernabé y a un Juan Marcos saliendo a un viaje misionero y poder ver a un Pablo y a un Silas saliendo a otro viaje misionero, me dice que se abarcó más. Y en ese sentido, tengamos cuidado, mis hermanos, que desacuerdos, que ciertas situaciones en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida diaria, causen todo lo contrario de lo que Dios quiere que se cause, ¿verdad? Ajá. Completamente, sí. Sí, completamente, sí, para tal vez entender bien la frase, ¿verdad? No necesariamente fue un Dios diciendo, ahora sí voy a ponerlos a pelear, ¿verdad? Dios utilizó completamente lo que se está realizando. Al fin y al cabo también podríamos afirmar que Dios estaba detrás de eso, porque sabemos que es un Dios que todo lo tiene presente, ¿verdad? Sí, completamente. Y ahora, sabiendo eso, mis hermanos, tengamos cuidado de que cuando vengan situaciones en nuestra época presente, nosotros digamos, bueno, no, entonces de aquí no sigo. Ya, aquí me quedé, aquí me estanqué. ¿Por qué? Porque vea toda la oposición que está viendo, vea aquel hermano que está diciendo tal cosa, vea, de verdad es suficiente para detenernos. ¿Y qué si tal vez Dios también está allí, utilizando esa situación para su honra y para su gloria? Bueno, tenemos que estar dispuestos a que a pesar de las circunstancias, sigamos fieles, predicando la palabra de Dios con toda propiedad y con todo esfuerzo. Y esto es una conclusión que casi nunca se saca del texto, pero es bastante evidente en el versículo, ¿verdad? Es bastante evidente que hubo mayor cantidad de manos trabajando en las misiones. Bernabé con Marcos, Pablo con Silas, y no se quedó solo Pablo con Silas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver más adelante. Dice ahí que en ese momento surgieron diferencias, obviamente, ¿verdad?, entre Pablo y Bernabé, pero que más adelante a este segundo viaje misionero de Pablo ya no solo está con Silas, sino que también se agregan Timoteo y Lucas, y ellos comienzan ese segundo viaje misionero que tuvo mucho fruto. Capítulo 16, del 1 al 5, dice lo siguiente: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había
allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí nos está mencionando una persona importante en el contexto del ministerio del apóstol Pablo. Pero noten dónde se encontró esa persona. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. De la semana pasada, ¿alguien recuerda cómo le fue a Pablo en Listra? No le fue nada bien. Nada bien. Pero notan que persistir en hacer la obra en un lugar donde aparentemente no nos está yendo bien, no quiere decir que no hay fruto. Allí estaba Timoteo. Allí estaba Timoteo. A pesar de que Pablo hizo la obra en Listra, en un lugar bastante complicado, hubo fruto de su obra por la voluntad de Dios. Aparece Timoteo, dice, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Su testimonio era amplio. Y dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, aquí hay otra cosa interesante, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Uy, Pablo viene llegando de un concilio donde la conversación fue, ustedes están imponiendo la circuncisión. Eso no es así. Pero Pablo toma a Timoteo y lo primero que hace con él es circuncidarlo. ¿Qué fue eso? ¿Una contradicción con las conclusiones del concilio de Jerusalén? No, eso fue astucia de Pablo. Porque Pablo sabía que su obra giraba alrededor de las sinagogas. El hecho de que Timoteo tuviera una madre griega influye para que Timoteo pudiese entrar a las sinagogas. Pero si Timoteo quería entrar a las sinagogas sin circuncisión, podría costarles la vida. Pablo fue astuto y utilizó las circunstancias a su favor y circuncidó a Timoteo. Esto en la época actual, en nuestros días, podríamos ponerle un nombre técnico. Y el nombre técnico sería culturalización. Y ellos se amoldaron a ciertas prácticas culturales o religiosas que había en la época y por medio de esa culturalización aprovecharon esos recursos para ganar espacio y compartir el evangelio. El problema, mis hermanos, con la culturalización es lo siguiente. Muchas veces lo confundimos con otra palabra que se llama pragmatismo. Y ahorita voy a explicar la diferencia. Hay una opinión por aquí. Era judía, sí. El papá era griego. Ajá, sí. No, ok, la mamá, sí, ahí en el texto dice que es judía, ¿verdad? Lo cual coloca a Timoteo como también se le llama un prosélito, no necesariamente porque haya venido a agregarse a la religión judía, sino porque uno de sus padres no necesariamente era judío, ¿verdad? Entonces tenía que hacer todo un ritual para agregarse a la religión judía. Lo que les estaba hablando de la diferencia de estas dos palabras, la culturalización y el pragmatismo, tenemos que tener cuidado. Es cierto que en Costa Rica hay una cultura específica y en medio de esta cultura es en la cual nuestro evangelio se desenvuelve. Y nosotros no podemos tener prácticas que sean aculturales a nuestro entorno, porque eso podría ser una distracción o una obstrucción al mensaje. Nos amoldamos en cierto sentido a la cultura costarricense para predicar el evangelio. Bueno, sí. Ejemplos que podemos poner. Bueno, el hecho de que tengamos culto a las 9:30 de la mañana es una culturalización de nuestras prácticas. Porque en otros países eso no sería tal vez amoldado a su cultura. Y tal vez los cultos tendrían que ser a las 7 de la mañana. O tal vez en la mañana imposible, intocable, solamente en la tarde o en la noche. No lo sabemos, pero la cultura tica permite que el tico promedio se levante a esa hora. Si lo ponemos a las 7, muy probablemente no se nos llena la iglesia, ¿verdad? Porque la gente todavía está durmiendo. 6:30, muy probablemente la gente no va a venir. Bueno, 9:30 nos estamos acomodando a la cultura, involuntariamente, ¿verdad? Sí, completamente.
Uh-huh. Es parte de la culturalización, pero el peligro está por querer practicar tanto la culturalización, ya no me enfoco en la cultura nacional, sino que me enfoco ya más bien en las prácticas culturales de ciertos sectores y caigo en el pragmatismo. Ejemplo, no, pero estamos notando que el rock pesado está llamándole la atención a un sinnúmero de cantidad de personas. ¿Y qué tal si entonces ponemos aquí rock pesado para la alabanza a Dios? Ya estamos cometiendo pragmatismo, lo cual es agarrar métodos del mundo, introducirlos a la iglesia para sacar provecho. De eso sí huimos, de lo que llamamos pragmatismo. Y en ese sentido, mis hermanos, hay que tener cuidado. Hay un texto que se utiliza mucho para aquellas personas que practican el pragmatismo, que el apóstol Pablo diciendo, a los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil. Eso no es pragmatismo, eso es culturalización, es lo que estamos viendo aquí en este momento. Pablo está diciendo, aprovecho el entorno cultural para predicar con éxito en esas regiones, pero no son prácticas pragmáticas. Yo no tengo que utilizar, o nosotros como Templo Bautista de Tibás, no tenemos que utilizar los métodos del mundo para que las personas crean en Jesucristo. Tenemos que utilizar el método de Dios, el cual es su palabra y el evangelio predicado. Punto. Si yo me empiezo a apropiar de los métodos del mundo para llenar a la iglesia, para que esa gente se quede en la iglesia, voy a tener que seguir utilizando métodos del mundo para que ellos permanezcan en las bancas. Si yo utilizo un método del mundo para que las personas vengan y después me desligo de ese método del mundo y empiezo a predicar el evangelio, esas personas se van a ir, porque no vinieron aquí por el evangelio, vinieron aquí por el método. Exactamente, no, se trata de convertir a las personas, no que la iglesia se convierta al mundo, ¿verdad? Esa es nuestra tarea y tenemos que tener cuidado de saber diferenciar cuando estamos practicando la culturalización o cuando estamos practicando el pragmatismo. A veces es una línea muy delgada y tenemos que tener mucha sabiduría para actuar de una forma correcta, ¿verdad? Sí, en Atenas, y ya casi vamos a llegar a ese texto, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que podemos ver entonces en la circuncisión de Timoteo, y dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí hay un detalle importante, dice el texto, y eso está corroborado, que lo que se concluyó, las conclusiones a las cuales se llegaron en el concilio de Jerusalén fueron redactadas y se traspasaron a las iglesias. ¿Por qué es importante? Bueno, no tenemos el documento y no sabemos si el documento está, pero es importante para notar lo siguiente, que las iglesias tenían la tendencia de pasarse unos a otros el material que ellos consideraban importante para su estudio. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso termina y da a luz el canon bíblico que nosotros tenemos al día de hoy. El hecho de que las iglesias hayan traspasado ese material por iglesias nos ayuda a corroborar que necesariamente ellos creían ciertos materiales dignos de ser estudiados y palabra de Dios. En algún momento incluso el mismo Pedro habla de los escritos de Pablo, ¿verdad? Y en algún momento Pedro dice, son pasajes muy difíciles. Pero Pedro lo que está diciendo de Pablo involuntariamente es palabra de Dios, lo que Pablo escribió. Así que mis hermanos, eso nos ayuda a llegar a la conclusión de que gracias a Dios y a su control sobre la historia, nosotros tenemos la palabra de Dios completa y podemos estudiar aquello que a los cristianos del primer, segundo y tercer siglo les fue útil para su crecimiento espiritual. ¿Y cuánto lo valoramos? Eso sería una buena pregunta también. Mucho hicieron esas iglesias para traspasarse estos escritos, como para que nosotros al día de hoy, teniéndolos completos, no le demos la importancia requerida. Muy bien, y si vamos al siguiente punto, y ahí le agradezco la siguiente diapositiva y última, hay nuevas tierras, lo cual vamos a ver desde el capítulo 16, versículo 6, hasta, si nos da tiempo,
capítulo 18, versículo 21, lo cual corresponde al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Como puede notarlo, mi hermano, ya estamos en ciertas porciones bíblicas que no podemos estudiar cada texto y cada palabra. Por ende, puede notar que el día de hoy nos estamos saltando varias porciones. Sin embargo, creo necesario, mis hermanos, que no recibamos toda la enseñanza aquí desde el púlpito, sino que nosotros desde nuestras casas podemos también profundizar en lo que se está estudiando y sacar ciertas conclusiones y aplicaciones pertinentes para nuestra época aquí en la iglesia, pero permitirnos estudiar con profundidad en nuestras casas nos ayudaría también para ver otros detalles que tal vez no sean mencionados desde el púlpito. Ahora, ¿sería lo ideal ir tranquilos y despacio y ver cada porción? Claro que sí, sería lo ideal, pero sabemos que hay todo un programa de enseñanza en la iglesia y no podemos obstruir y estar viendo hechos desde el mes hasta quién sabe cuál año, ¿verdad? Tenemos que hacer conciencia también acerca del estudio personal que nosotros tenemos que tener en nuestras casas, ¿verdad? El segundo viaje misionero entonces ya empezó, está Pablo, está con Timoteo, está con Silas y pasa algo interesante en el versículo 6 del capítulo 16, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y empieza el evangelismo en un montón de regiones importantes que usted puede ver, esos nombres que están ahí: Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Esos nombres tienen relevancia en el resto del Nuevo Testamento que nosotros estudiamos. Incluso algunos de esos lugares tienen cartas que les fueron dirigidas. Bueno, aquí hay algo interesante, hay varias cosas interesantes. Primero, la sensibilidad al Espíritu Santo que tenían estos misioneros. Note lo siguiente: en el primer viaje misionero estaban en ciertos lugares donde hubo dificultades. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron ahí, siguieron, evangelizaron, lo hicieron con potencia. Pero aquí están apenas llegando a un lugar y sienten algo de Dios que les dice: no, allí no, y se van. No hubo ninguna dificultad en esos lugares, ni siquiera hubo obra ahí, ni siquiera hubo algo hecho. Hubo sensibilidad a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, convenciéndolos y guiándolos a hacer lo correcto. Bueno, mis hermanos, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios para saber cuándo una cosa es la voluntad suya y cuándo no. Y eso solo se logra en comunión con Él. Así es la única forma en la que yo voy a escuchar su voz. Voy a compartirles algo personal. Estaba hablándolo en esta semana con mi esposa. Yo me siento muy complacido aquí predicando la palabra de Dios. Creo que es la gracia de Dios conmigo que lo ha permitido. Y estábamos sacando cuentas, mi esposa y yo, esta semana. Y mañana cumplimos 1 año de haber venido aquí por primera vez. Lo recordamos, un domingo, era un día del amigo, ¿verdad? Salimos con tazas y chocolates y de todo, ¿verdad? Nos sentamos, vinimos buscando iglesia y Dios fue bueno. Pero hay cierta influencia del Espíritu Santo en el hecho de que nosotros estemos aquí. Se los digo muy sinceramente, así lo es. No tengo el tiempo para hablar de todo el contexto de lo que nos sucedió y no es el hecho de agarrar el púlpito para contar testimonios personales, pero por ciertas diferencias y tal vez algunas cosas con las cuales no estábamos cómodos y no nos parecían del lugar anterior donde trabajábamos, que también era en un círculo de iglesia, renunciamos a ese lugar. Hacen la obra de Dios, les apreciamos, les amamos, amén. No estábamos de acuerdo con ciertas cosas y renunciamos. Fue difícil esa época, se los digo, de todo corazón lo fue, pero sentimos que era Dios guiándonos. El hecho de que nosotros estuviéramos ahí significaba el sustento o el pago que yo recibía y el pago de que mi esposa recibía, porque ella también era contratada y ella también trabajaba allí. Y renunciamos a los 2 ingresos
hablando en términos económicos solamente. Mi esposa, recién nos estábamos dando cuenta que estaba embarazada. Ya venía Felipe de camino y dijimos, no podemos más aquí, renunciamos. Hermanos, fue una decisión fuerte, de verdad. Yo retrocedo al tiempo y digo, ¿en qué momento? Pero yo puedo ver que Dios nos estaba guiando. Pasamos un tiempo en el cual dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí encontramos X, Y trabajo para poder agarrar sostén. La primera semana después de haber renunciado a esos lugares, fuimos a otra iglesia, no aquí a Tibás, buscando una iglesia. Y lo primero que cuando nos montamos al carro, Melanie me dijo, no, aquí no. Y yo dije, no nos sentimos cómodos. Y no. Vinimos aquí a Tibás y nos sentamos y sí. Y voy a ser franco, mis hermanos, voy a ser sincero. En algunas ocasiones llegamos a ver ciertas cosas y que en algún momento dijimos, Melanie, ¿será que sí o que no? Pero dijimos, no, sí. Seguimos, lo hacemos y vamos adelante. No se asusten, no son cosas peligrosas o algo por el estilo. Pero ustedes saben que en un proceso de buscar iglesia uno quiere buscar lo excelentísimo, ¿verdad? Y no se trata de eso. Y estábamos en ese momento así, que sí, que no. Y dijimos, no, sí, lo hacemos. Y lo decidimos y nos quedamos. Y hemos visto la mano de Dios guiándonos, colocándonos. Vean, mis hermanos, de nuevo, completamente sincero, yo no me veía tan pronto en este tipo de responsabilidades, sinceramente no. Venía de renunciar muy pronto, como les digo, apenas tengo un año de estar congregándome acá y yo no me veía tan pronto asumiendo responsabilidades. Yo veía un espacio de lapso un poco más amplio y que tal vez más adelante podía tomar cierta responsabilidad como un miembro común. No me veía yo tan pronto asumiendo responsabilidades, pero la voluntad de Dios siempre fue eso. Y sentimos a Dios moviéndonos. Y yo leo esta porción y yo digo, no es algo sobrenatural. Yo no vi la voz de Dios descendiendo y diciéndonos, no fue algo sobrenatural. Fueron percepciones internas. Fue el Espíritu Santo hablando dentro de nosotros. Mis hermanos, así es la forma en la que Dios nos guía a su voluntad y a su plan. Y nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. No podemos ser rebeldes. Tenemos que ser sensibles porque llegamos a una conclusión bíblica. La voluntad de Dios se cumple para conmigo sí o sí. No se trata de que si yo le digo no a Dios, Dios dice, uy, qué lástima, me dijo que no. No, Dios va a procurarlo todo para que usted cumpla su voluntad por las buenas o por las malas. Ejemplo, Sansón. La voluntad de Dios para con Sansón era, empiece a liberar a Israel de mano de los filisteos. Y Sansón empezó a ser rebelde y Dios dijo, no, usted sí va a cumplir el plan. Lastimosamente por las malas. Lo tenían como un juguete en un templo pagano, derribó y cumplió el propósito por el cual había nacido, sí, pero por las malas. Bueno, mis hermanos, cuidado, porque muchas veces Dios nos está moviendo a que hagamos su voluntad y tal vez nosotros podamos estar resistiéndonos a su voluntad, pero sepa que la otra forma va a ser por las malas y no queremos que eso suceda así. Queremos obedecerle a Él y que por las buenas nosotros hagamos su voluntad. Yo veo en mi vida personal la mano de Dios guiándome, claro que sí. Estoy seguro que si nos ponemos a abrir el espacio para opiniones, usted va a ver la mano de Dios guiándole en ciertas decisiones que usted ha tomado. Estoy seguro que así es. Pero tenemos que apreciar con mucho valor la comunión con Dios para ser sensibles a su voz y dejar que Él nos guíe a hacer su voluntad. Mis hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios, así como ellos fueron sensibles para percibir que el evangelio no debía ser predicado en X o en tal lugar. Ven en visión a un hombre macedonio y en esa visión dice un hombre macedonio, venga, predíquenos, ayúdennos. Y el versículo 10 me muestra lo veloz, la forma tan pronta en la que los misioneros obedecían. Y dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, era una certeza, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Necesariamente era Dios guiándolos a hacer su voluntad. Y yo le ruego al Señor Jesucristo, le ruego a nuestro Padre Celestial que nos dirija a nosotros a seguir haciendo su voluntad.
Le ruego personalmente, con mi esposa de testigo, que nos dirija para que nosotros hagamos su voluntad y que nos dirija a donde Él nos quiere. Y mis hermanos, que sea algo colectivo también, que le roguemos al Señor cuál es su voluntad para con esta iglesia y que nos dejemos guiar por el Señor Jesucristo. Otro dato interesante, el versículo 10, nota la forma en la que viene hablando enseguida. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es la primera vez que en Hechos ya empieza a hablar en esta forma. ¿Por qué? Porque se agregó Lucas a este viaje, sabiendo que Lucas es el autor de quien escribió el libro de los Hechos. Y ya Lucas está involucrado en la labor misionera. Entonces ya aquí está Silas, está Pablo, está Lucas y Timoteo. Y están de lleno para ir a predicar a Macedonia, lugar donde no se había predicado anteriormente. Es una tierra nueva. Lugares, bueno, los que se mencionan ahí: Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y en ese tipo de lugares empezaron a predicar el Evangelio. Como les dije anteriormente, mis hermanos, lastimosamente no tengo el tiempo para hacer profundidad en cada uno de esos eventos, pero voy a mencionar por lo menos lo más relevante en este tipo de lugares. Empezando por Filipos, los apóstoles o los misioneros en ese momento llegan a Filipos, empiezan a predicar el Evangelio, hay respuesta al Evangelio, pero hay una ocasión donde el versículo 14 dice: una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay evidencia de que hay personas que se están convirtiendo. Pero el versículo 16, a pesar de ese éxito, el versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Pero si se sigue leyendo el texto, eso le molestó a Pablo. Ahora usted se hace la pregunta: ¿por qué le molestó a Pablo si lo que la muchacha está diciendo es cierto? ¿Por qué se molestó Pablo? Bueno, porque una afirmación verdadera está saliendo de boca de a quien no le corresponde hacer esa afirmación. El hecho de que las personas perciban que ellos son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación, le corresponde a la boca, a los pies, a las manos, al esfuerzo de ellos como misioneros propagar ese mensaje, no a un espíritu que habita en una muchacha. Pablo se enoja, Pablo reprende en ese sentido al espíritu, el espíritu sale de aquella mujer y se pierde la ganancia del negocio de los amos que tenían con una muchacha que adivinaba. Y esto ocasionó que fuesen encarcelados. Y estando en la cárcel, al menos el texto menciona a Pablo y a Silas, no menciona a Lucas, no menciona a Timoteo en la cárcel, pero por lo menos Pablo y Silas están presos y ocurre un relato de una conversión de un carcelero. Y de nuevo, con lo que estábamos hablando ahora, que el hermano Álvaro intervino, también Dios está aquí, aprovechándose de todo eso. Está ahí. El hecho de que ellos vayan a la cárcel, nosotros podríamos decir: no, qué injusto. Bueno, ahí está Dios, porque ahí estaba el carcelero, porque ahí estaban los presos. Iban a escuchar el mensaje, había un propósito de Dios para eso. Mis hermanos, es asombroso ver cómo trabaja Dios. Pero nosotros podemos decir: uy, sí, qué bonito, porque nosotros estamos viendo la historia completa. Pero en nuestra vida diaria nosotros no vemos el siguiente capítulo, ¿verdad? No está esa opción de pasar la página y ver lo que sigue. Nosotros nada más estamos viviendo, esperando a que Dios haga con nosotros lo que tenga que hacer. Confiemos en Dios, en que Él es un Dios de propósitos. Confiemos en que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y descansemos en Él. Bueno, se encuentran con el carcelero y el mensaje fue claro. El versículo 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de esa pregunta, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí ellos están centrados en el Evangelio.
me temo, mis hermanos, que si a muchos cristianos del día de hoy les hicieran esta misma pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, las respuestas serían erróneas. ¿Por qué? Porque a veces no estamos preocupados en saber el contenido del mensaje del Evangelio, sino que nos estamos preocupando por métodos. Con mucho cuidado y con mucho respeto digo lo siguiente: hoy en día una persona le pregunta a algún cristiano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y alguno diría, repita esta oración. ¿Algún cristiano habrá que haga eso? ¿Y es eso así? Bueno, por medio de una oración yo le puedo decir al Señor que creo en Él y que me arrepiento de mis pecados, sí, pero una oración por sí sola no me salva. Tengo que estar centrado en cuál es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es: arrepiéntase y crea. Tengo que estar centrado en el mensaje. Para que usted se fuera. Sí. Eso es muy normal en el contexto cristiano del día de hoy. Pero mis hermanos, el mensaje del Evangelio no son métodos. Los métodos en algún momento pueden ser útiles, sí, siempre y cuando el Evangelio esté dentro de ellos. Pero el mensaje es el Evangelio. Y yo predico que la persona crea en Jesucristo y se arrepienta de sus pecados. Un día Mike nos estaba comentando algo interesante, que Don Bill le estaba hablando de cuando se hace aquí el llamado al altar y las personas están receptivas a aceptar el mensaje del Evangelio. Y que Don Bill un día le dijo, yo creo, Mike, que una persona levantándose quizá en ese momento ya esa persona es salva. Y viene una persona aquí para guiarlo a la oración, pero quizás desde el momento en que se levantó ya esa persona está arrepentida y ya creyó en el Evangelio. El hecho de que nosotros digamos, ¿por qué no oramos? ¿Por qué? Es solo una expresión externa de lo que ya esa persona decidió en su interior. Así que en ese sentido, tenemos que tener cuidado de confiar demasiado en papelitos y en oraciones. Y tenemos que predicar el Evangelio como es. Así es, mis hermanos. Yo ya les había comunicado el ejemplo de una señora que me decía, yo soy buenísima evangelizando, y todo el mundo me hablaba de la señora, y una vez la acompañé y la señora le decía a la gente, repita vea este papelito, qué linda oración, léala. Y la persona la leía, qué lindo, ya usted es un hijo de Dios. Eso es irracional, eso no es el Evangelio. ¿Y qué gana la iglesia con ese tipo de prácticas? Personas incrédulos creyendo que son salvos. ¿Qué pasa si una de esas personas cree que realmente fue un hijo de Dios por hacer eso, así? Se le habla del bautismo y la persona acepta. Pasa por las aguas del bautisterio. Se le habla de servir y la persona acepta y empieza a servir. Y se le introduce una clase donde empieza a enseñar. ¿Y qué estamos teniendo ahí? Incrédulos haciendo la obra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. No nos importa tanto los números, nos importa la fidelidad al mensaje del Evangelio. Si somos fieles al Evangelio, estamos haciendo la obra de Dios. Si somos infieles al Evangelio, estamos fallando. A pesar de que la iglesia esté llena, si somos infieles al Evangelio, eso es un fracaso. Mis hermanos, atentos a eso y prediquemos el Evangelio tal y como es, como el apóstol Pablo lo hizo. En Filipos, obviamente, eso generó pues todo lo que generó. Ellos salieron de la cárcel, el carcelero fue a su casa, compartieron el mensaje con su familia, se bautizaron. Bueno, hubo fruto en Filipos. Luego en Tesalónica, bueno, no necesariamente las cosas también fueron tan bien, sino que también hubo alborotos incluso. Capítulo 17, dice el versículo 5, por ejemplo,
Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malvados, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás los soltaron. No fue fácil, evidentemente en Tesalónica también hubo disturbios por la forma en la que ellos predicaban, pero me llama la atención el evangelio que se ve allí visible. Predicaban de Jesús como a un rey, y por eso la acusación de que están en rebeldía contra César, porque hablan de Jesús como a un rey. Bueno, ojalá que nuestro evangelismo coloque a Jesucristo como a un rey y no hablemos de Él simple y sencillamente como una solución psicológica a los problemas internos del ser humano. No, es más que eso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores quien merece toda honra y toda gloria. No es un nombre chiquitito en el cual yo creo y por arte de magia voy al cielo. Es más que eso. Es el Dios creador de los cielos y la tierra, que estando en la condición, en la condición de Dios, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Hecho semejante a los hombres, estuvo dispuesto a ir a la muerte de cruz. A ese Jesús es al que nosotros predicamos. Luego en Berea podemos ver que algo llamativo y algo interesante de los de Berea, dice en el versículo 11 que y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Bueno, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Veían que Pablo les estaba hablando con mucha propiedad acerca de los textos del Antiguo Testamento que Pablo bien conocía. Y decían, ¿qué les parece si mejor corroboramos que lo que Pablo nos está diciendo, utilizando la ley, utilizando el Antiguo Testamento, es así? Iban a estos lugares y lo corroboraban, estudiaban cada día las Escrituras corroborándolo. Mis hermanos, aquí yo puedo sacar dos aplicaciones importantes. Si usted es una persona que enseña, sepa que las personas a las cuales ustedes enseñan van a ir a corroborar que lo que nosotros decimos sea correcto. Y aplicación número 2, si ustedes de los que son enseñados, corrobore lo que se les está diciendo. Y eso nos va a ayudar a tener una iglesia de sana doctrina, una iglesia saludable. Nos ayudamos mutuamente. La persona que enseña con preparación, la persona que escucha con solicitud de estar revisando lo que se le enseña. Y eso genera una iglesia profunda en la Biblia. Muchos de ellos, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, mujeres y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hubo frutos en Tesalónica, evidentemente, y allí luego usted puede ver una carta dirigida a ese lugar. Luego llega Atenas. Recuerden, mis hermanos, todos estos lugares que estamos mencionando son lugares nuevos. El evangelio no había sido predicado allí anteriormente. Y en Atenas lo que pasa es que le dan mucho énfasis a la filosofía griega. Y estaban allí unas personas epicúreos, estoicos. Hasta el día de hoy todavía hay cierto movimiento filosófico epicúreo y estoico. Y creen en, básicamente podríamos decir que son, y la palabra es hedonistas, o sea que creen que el fin último del hombre es el placer. Y básicamente los epicúreos creen de esta manera, los estoicos algo similar, nada más tenían una distinción de dónde se obtiene el placer, que si yo obtengo el placer por tener mucho material, muchos bienes materiales, o si obtengo el placer más bien por aislarme y tener una costumbre religiosa apartada, ¿verdad? Esos epicúreos estoicos estaban allí, dice que estaban interesados en el mensaje de los misioneros. Les tomaron y les llevaron al Areópago, era el lugar donde se hacía defensa pública o se hablaba o se conversaba acerca de sus deidades. Pero suele pasar o sucedió en ese momento que el Areópago estaba lleno de altares a dioses. Usted y yo sabemos que la cultura griega tiene esa característica, es demasiado politeísta, adora muchos dioses. Usted ve la lectura, la literatura griega, usted ve dioses. Eso se ha introducido incluso a la televisión, al cine, y usted ve allí dioses.
Y en todos esos altares aparece un altar, digo yo siempre como por si acaso, ¿verdad? Si se nos escapa algún Dios, hacemos un altar al Dios no conocido. Y Pablo se aprovecha de ese altar y dice, al Dios ese que ustedes no conocen es el que yo estoy predicando. Aparentemente a ciertas personas no les gustó lo que el apóstol Pablo y los misioneros hicieron en el Areópago y no les fue tan bien. A pesar de eso, hubo fruto en Atenas. Luego en el capítulo 18 llegan a Corinto y usted puede ver cómo el mensaje aquí empieza con ciertas mujeres. Dice el versículo 2, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por tanto, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y aquí vemos, a Aquila, el marido de Priscila, a quien Pablo los toma y literalmente los apropia como parte de su ministerio, y más adelante usted va a llegar a leer a un Aquila y a una Priscila completamente comprometidos con el Evangelio, completamente comprometidos con hacer las cosas para la honra y la gloria del Señor. A pesar de que no podemos percibir que Aquila y Priscila sean un matrimonio a tiempo completo, llamaríamos, no necesariamente. Pero incluso Pablo, en algún momento para percibir sostén económico, se dedicó al oficio de Aquila y Priscila y juntamente con ellos empezaron a construir tiendas. Aquila y Priscila estaban muy a la par del apóstol Pablo y de su obra. Aquí aparece también en escena un nombre importante. Dice el versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron a tribunal diciendo, persuadiendo a los hombres a honrar a Dios, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, y noten esto, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y Galión necesariamente no se involucró en la queja de ciertos judíos de la región. Y el versículo 17 dice, el versículo 16 dice, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Con quién? Con Priscila y Aquila. Habiéndose raspado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y aquí vemos necesariamente cómo por mano de Galión les fue preservado el camino a Pablo y a los misioneros y pudieron partir, y esto nos acerca al final del segundo viaje misionero, el cual se relata en el versículo del 20 al 22, dice, del 19 al 22, dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y allí termina el viaje misionero regresando a la iglesia de la cual salió, a Antioquía. Es interesante también que Pablo todavía seguía guardando ciertas fiestas y ciertos votos, lo cual usted puede ver ahí, no deja de ser interesante el hecho. Sin embargo, cuando usted ve a Pablo hablando en las epístolas paulinas, usted ve a Pablo comprometido y creyendo que dichas fiestas eran el cumplimiento de lo que Jesucristo había hecho en su obra y en su sacrificio, ¿verdad? Y aquí termina el segundo viaje misionero, descendiendo los misioneros a Antioquía, regresando al lugar donde habían salido, y la próxima semana, a partir del versículo 23 en adelante, podríamos ver el tercer viaje misionero. Mis hermanos, yo sé que es mucho y que tal vez no podemos ahondar lo que quisiéramos,
Sin embargo, las aplicaciones es lo que nos podemos llevar a nuestra casa y tratar de apreciarlo de una forma apropiada. Si yo puedo sacar una última aplicación general de todo lo que estamos viendo el día de hoy, es lo siguiente. El Evangelio estaba en el centro de todas las prácticas de los misioneros del primer siglo. Era algo central. No era aquel mensaje del cual se apropian para tener éxito, no. Era el centro de lo que ellos decían. En todos los lugares que nosotros vimos que ellos estaban, el mensaje de un Jesucristo siendo Dios, muriendo en la cruz, siendo sepultado, resucitando, siendo crucificado. Ese mensaje de ese Jesucristo abunda en la boca de los misioneros. Mis hermanos, mi oración y mi ruego es que el Evangelio sea central en esta nuestra iglesia, que sea el centro de nuestra voz y de nuestras palabras, que nuestras prácticas estén llenas del Evangelio, que las personas entren a la iglesia y puedan ver el Evangelio, que se sienten al culto y puedan escuchar el Evangelio cantado, que se sienten y escuchen el Evangelio predicado, que vayan a una actividad y que escuchen el Evangelio expuesto, que vengan a la sociedad de jóvenes y que perciban el Evangelio, que los niños vayan a sus clases y que vean el Evangelio. El Evangelio tiene que ser central en nuestras prácticas como iglesia. Si usted se pone a pensar, si tuviéramos a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas, y los tuviéramos aquí sentados y les hiciéramos una pregunta y les dijéramos, ¿cuál fue el secreto de su éxito? No esperaríamos de sus respuestas ningún método. Estoy seguro que sus respuestas serían, fuimos fieles al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Predicamos a Jesucristo. Mis hermanos, queremos el éxito para nuestra iglesia, es una realidad. No nos vayamos por los métodos. Vayámonos por el mejor método, el más confiable y el que mejores resultados va a dar. Predicar el Evangelio. Simple y sencillamente, hablar de Jesucristo. Y el Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos. Y esa es la forma en la que podemos crecer.